un sitio como este? Pues se lo voy a contar porque es una exclusiva que además se va a autodestruir en prácticamente unos segundos. Hemos descubierto el lugar exacto, el límite geográfico de los límites de la realidad. Lo que aquí hay es la realidad, que no es ni bonita, ni fea, ni alegre, ni divertida. Lo que hay al otro lado de ese túnel es lo que está al otro lado del límite. Síganme. Lo que está al otro lado de la realidad, pues no suele ser hermoso, esa es la verdad, no suele ser demasiado bonito, se van dejando cosas, pero a pesar de todo, si se empeñan en buscarlo, en el fondo de todo esto encontrarán muchas verdades que siguen ocultas. De eso trata nuestro programa. Si buscan y tienen cuidado, podrán encontrar no solamente la verdad, sino la belleza. ¿Qué conversación se están trayendo ahí? Estamos empezando el programa, señora. No pasa nada, usted sigue hablando. ¿Qué estaba preguntando? Alguna vez hay que ver. ¿Qué he pedido aquí al de barras y estrellas que nos ayude a presentar el programa? Hemos metido la cabecera. ¿Qué pone ahora? Saludos, Andrés. Saludos. Encantado de conocerte. ¿Y? Sumario. Sumario, o sea que damos paso a lo que va a ser hoy el programa. Exactamente. Pues tú mismo. ¿Qué digo? En este lugar, llamado de los dientes del diablo, ocurren cosas extrañas desde hace 600 años. Fantasmas, arroyos ardientes, bolas de fuego, son solo parte de una realidad que nadie se explica. Desde el otro lado, la tecnología no parece tener misterios. Magnetófonos y aparatos de televisión pueden ponernos en contacto con los muertos. Francisco conducía su coche por una calle madrileña. El espacio y el tiempo desaparecieron y se encontró, en un instante, en el interior de una iglesia, en la ciudad de Salamanca. Empezamos, como decía nuestro colaborador, el de la esquina, con las bolas de fuego. Es una zona montañosa francesa, tiene unos 15 kilómetros cuadrados, y ocurren pues un montón de problemas, un montón de historias. Y mejor que lo vean y luego intentamos hacer una disección de todo lo que va pasando por allí, cuando quieran. Entre los límites del Ardèche, del Alto Loira y de las Céveras, se halla la región de Belaí, dominada por el monte de Mesén. Aquí la leyenda se alimenta de los volcanes extinguidos a los que se atribuyen fuerzas misteriosas. Porque ¿cómo explicar los extraños fenómenos que perturban desde hace siglos esta aislada región? Donde el bien y el mal parecen librar su eterna batalla. O donde Satán habría plantado sus cuernos, en un lugar llamado los dientes del diablo. Estas dos inmensas rocas que se alzan desafiantes hacia el cielo. Es una región a la que algunos autores de la antigüedad llamaron un locus terribilis, término latino que significa un lugar terrible. La geografía de este lugar lleva el estigma de lo extraño
Y la birle, un viento característico de la zona, parece acompañar con su música este paisaje un poco monstruoso. La birle, un viento temido y lúgubre al que la leyenda otorga poderes sobrenaturales. Pero aquí, cuando cae la noche, la leyenda se convierte a veces en realidad y se han podido constatar numerosos fenómenos inexplicables. Cuando trabajamos sobre el terreno realizando tareas de mantenimiento y experimentamos la birle, este viento particular, se siente su violencia y se tiene la impresión de que estos vientos vibran y que no es normal comparado con otras zonas. En la época estival hay frecuentes y fuertes tormentas muy violentas con rayos que pueden destruir cualquier cosa. ¿Qué son esas fuerzas increíblemente violentas que se desencadenan en un radio de unos 15 kilómetros? Estos fenómenos eléctricos solo afectan a las instalaciones de la compañía eléctrica. En marzo de 1985, los habitantes de la zona fueron testigos de una serie de incidentes que escapan a toda comprensión. Sin razón alguna, los teléfonos empiezan a sonar de manera frenética. Pero más inquietante todavía es que sin haber habido tormentas ni rayos, hayan resultado electrocutadas muchas vacas en un buen número de pueblos. Estos incidentes no hacen más que añadirse a la larga lista de los extraños acontecimientos que ocurren en la zona. El cronista Jack Monk nos habla hacia 1640 o 50 de la caída de un aerolito que se estrelló contra el pueblo vecino al monasterio de Surgesel. El pueblo de Beser que quedó completamente destruido y todos sus habitantes perecieron. También se han observado en esta región pozos de piedra, pozos de sal y pozos de sapos. Los terrores del pasado, que asustan a mucha gente, se remontan a la Edad Media, cuando la gente buscaba protegerse de los rayos y las bolas de fuego. Estoy completamente seguro de que vi una enorme bola de fuego. Me pareció casi tan grande como una rueda de carro. Esta bola estaba al otro lado del puente, en la dirección en la que yo iba. Y, como es natural, pasé mucho miedo. No pensé en nada más y eché a correr. Hay también otros testigos que han visto estas misteriosas bolas de fuego, y todas las descripciones coinciden. Maurice Lost también ha vivido la experiencia y no está dispuesto a olvidarla. Me encontré envuelto en fuego, pero no sentía calor. Delante de mí, a unos 3 metros, vi un muro negro como de piedra, un muro que me parecía infranqueable. Giré sobre mí mismo, preguntándome qué era aquello, sin comprender nada. En ese momento el fuego desapareció y yo estaba tan cegado que no fui capaz de encontrar ni siquiera la bicicleta. Así fue como terminó. ¿Cuál es el origen de estos extraños fenómenos? Algunos científicos han señalado que se producen en muchas otras regiones del planeta, en particular en las zonas volcánicas donde la actividad perturba las ondas telúricas. El telurismo es un fluido que se transporta en forma de capa, de corriente que envuelve la bola de fuego y que utiliza la mínima resistencia geológica y que se transporta de un lugar a otro como si fuera una corriente eléctrica, con la diferencia de que esta es natural. Esto no excluye que esta conjunción de fenómenos
cree algo misterioso. Esta región también es temida por los pilotos, ya que los accidentes de avión se han multiplicado y muchos de ellos han quedado sin explicación, como el ocurrido el 13 de mayo de 1991, cuando una avioneta que iba desde Clermont-Ferrand a Marsella sobrevolaba la región de los Dientes del Diablo. Las condiciones meteorológicas no eran muy buenas, pero este factor no es suficiente para explicar por qué el avión se estrelló tan brutalmente contra la montaña. Porque el piloto tenía mucha experiencia y conocía bien la zona. Se dice que los aviones que sobrevuelan esa zona se ven sometidos a veces a condiciones un poco particulares, en especial los instrumentos de radionavegación que, en cierta forma, parecen enloquecer. A nosotros esta zona de Messens nos provoca cierto recelo. Los antiguos creían que en este lugar terrible estaban enterradas las mesas de oro de los druidas y que era la presencia del sagrado tesoro lo que desencadenaba la furia de los elementos. Y aunque las explicaciones actuales de estos curiosos fenómenos son un poco más racionales, la región de Messens sigue conservando su belleza cautivadora y todo su misterio. Pues habrá que ir en coche a ver esa belleza cautivadora, porque desde luego yo en avión no voy. Les presento a nuestros invitados. Rafael Rivera, investigador, estuvo con nosotros ya hablando de la combustión y enfadándose con el profesor Rafael Delgado. Por cierto que hubo muchas llamadas diciendo que no trajéramos al profesor Delgado porque era un escéptico total. Yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? Pero, naturalmente. Prudel Muguruza, que no solamente está aquí como invitado, sino como autor de una fotografía de una de estas bolas de fuego. Exactamente. ¿Y te dio tiempo a fotografiar? ¿Se te ocurrió en el momento llevar la cámara y fotografiarla? Bueno, no, bola de fuego exactamente, yo no creo que aquello fuese una bola de fuego, ¿eh? Luego ya te contaré. Luego contaremos. Exactamente. Y yo voy a decir la nota científica, porque aquí casi quien da la nota son los científicos, pero no, realmente estamos todos metidos en el mismo carro de intentar acercarnos a la verdad y seguramente no llegar nunca. Es Francisco Pérez Puebla, geofísico, que me imagino que tendrá explicaciones distintas o no tendrá explicaciones, en el mejor de los casos. Bueno, realmente acabo de oír por primera vez el vídeo, ¿no? Y no tenía referencias concretas sobre el asunto, pero efectivamente sí hay explicaciones para muchos fenómenos similares a estos. Hablaremos de todo ello después de la publicidad. Estamos en un par de minutos con todos ustedes. La verdad es que ya nos metemos en el tema de esta zona francesa. Estaba yo tomando notas que evidentemente, y como siempre, no encuentro en esta especie de poltergeist de papeles que tengo, pero se dan una serie de cosas características de muchas zonas y que me imagino que influyen en el comportamiento de la gente. Ese viento, y todos conocemos la tramontana, por ejemplo, aquí en España, el cierzo, que realmente vuelve un poco loco a la gente, la hace irascible. Tierra volcánica, que me imagino que también tiene que influir en el comportamiento, por lo menos teóricamente. ¿Qué más había? La leyenda esa de que había enterradas ahí unas láminas de oro, que seguramente surge como consecuencia del miedo o de todos esos fenómenos que había antes, digo yo. Tú me corriges, Rivera. Hombre, lo que ocurre es que estos fenómenos, sobre todo cuando hablamos de bolas de fuego, habría que estudiarlos cada uno por separado, pero bueno. Aquí hay en el vídeo... Esto parece una psicorragia de cosas, ¿no? Es que esto ha sido exagerado. Vamos, eso ya no es una simple bola de fuego, sino que 50 accidentes de aviones. Sí, aquí tenemos de todo, Pero bien, hay oído dos cosas ahí que me llaman la atención. Una de ellas, cuando hablan de los aviones, precisamente. Pero me llama la atención porque efectivamente hay casos en que en los que los pilotos han visto bolas de fuego. ¿Han visto las bolas de fuego? ¿Las han visto? Sí, las han visto en pleno vuelo, ¿no? Han visto bolas de fuego. Al menos ellos lo cuentan así, en algunos casos. Y luego, cuando se ha referido a que este tipo de fenómenos se da en otros sitios, la verdad es que yo no conozco ningún otro sitio donde se haya producido de tal manera. Al menos de esa forma tan espectacular. Sí, tantos fenómenos y con tantos detalles. Yo no conozco. No digo que no los haya, ¿no? Y lo que sí, conozco otros casos, pero no así. Sino el caso de apariciones de bolas de fuego, pero sin tanto aparato eléctrico. Lo de los rayos, una zona de muchas tormentas y volcánica, hombre, algo tiene que tener, a pesar de una sonrisa escéptica que adivino tras tu barba. Efectivamente.
qué duda cabe. ¿Por qué? Por un lado, bueno, he oído al invitado hablar de bolas de fuego que reportan los pilotos. Bueno, pues dentro de mi trayectoria profesional he tenido la fortuna de estar trabajando con pilotos concretamente de la base aérea de Torrejón y en Barajas también, destinado allí como meteorólogo predictor. Y efectivamente en algún caso me han comentado, me han reportado este tipo de fenómenos. Esos fenómenos son conocidos generalmente en toda la literatura científica. Consisten en pequeñas descargas que se producen eléctricas en el interior de nubes o próximos a las nubes, entre diversas nubes, de manera que la descarga se esparce. Como rayitos, digamos, serían en contraste con los rayos que descienden carga desde nube a tierra o viceversa, que también serían se producen de tierra a nube. En contraste con ese tipo de rayos, nube-tierra, los rayos que se producen en el interior de las nubes y que algunos van a dar a golpear el fuselaje de los aviones, pues tienen una carga, una intensidad, un transporte de energía decenas de veces inferior, y los daños son bastante inferiores, pero producen daños en el fuselaje y a veces queda la carga repartida sobre el propio fuselaje, esperando, digamos, a que el propio vuelo del avión vaya esparciendo la carga en el conjunto atmosférico, digamos, que va borrando un rayo en un avión. Por tanto, es un espectáculo. Yo no he tenido esa experiencia, pero lo que ocurre es que los casos que yo me refiero de pilotos que han visto bola de fuego, que evidentemente tampoco es el típico fenómeno de bola de fuego ya en la Tierra, que eso ya es otro cantar. Se conoce el fenómeno como fuego de San Telmo. Sí, el fuego de San Telmo se llama. Conozco el tema, ahora que lo dices, el título. Pero que en estos casos no, se refieren que han visto la bola de fuego, pero no ha pasado nada. O sea, afortunadamente no ha habido descargas, ni ha habido interferencias, ni ha habido problemas a nivel de la marcha del aparato, ¿no? Probablemente lo importante y lo decisivo está en aquellas bolas de fuego que aparecen, que también en el vídeo la tenemos. La Tierra. Lo que pasa es que, claro, el vídeo pues nos muestra pues, de una forma... Una bola de fuego un poco exagerada, seguramente. Bastante exagerada, no suele ser tan grandes. Realmente tenemos entre 1 centímetro y 1 metro, como un metro ya muy exagerado, ¿no? Bueno, aquí estáis teorizando dos de vosotros y el único que ha visto una bola de fuego encima de la fotografía. Eso iba a decir. Tu bola de fuego, Pruden. ¿Por qué? Vamos a verla por el monitor. Bueno, nos explicas cómo fue un poco. Esta bola de fuego estaba totalmente estática, si quieres llamarla bola de fuego. Yo creo que era, ahí está, ¿no? Era algo de tipo totalmente no de origen terrestre, por las sensaciones que tuve en aquel momento y por los análisis que hicieron de la foto, además en Estados Unidos. Y si se ve en la foto perfectamente, se puede comprobar cómo en los laterales... Vamos a pasarla otra vez si podemos. En los laterales de la bola de fuego hay unas estrías que según la dinámica de fluidos corresponde a una frenada impresionante que realizó el aparato. Además se ve superior a la bola de abajo, se ve otra esfera. ¿Pero qué tamaño podría tener eso? Pues aproximadamente, pues yo diría que, pues imagínate, más grande que una plaza de toros, bastante más grande. Eso es que no es una bola de fuego, eso es un aerolito casi. Lo curioso es que en esa zona sí que ha habido, después he estado investigando y hablando con cantidad de gente que han sido testigos de bolas de fuego. Cazadores. ¿En esa misma zona? Sí, en esa misma zona, en el condado de Treviño. En Treviño, en el enclave de Burgos, que está dentro de la provincia de Álava. Y muchos testigos que han visto estas bolas de fuego, incluso cazadores que una bola de estas de fuego les venía hacia ellos y le han disparado con la escopeta porque no sabían qué hacer, aterrorizados. Y les ha atravesado, les ha pasado y a ellos no les ha pasado absolutamente nada. Pero Espula, algo tiene que haber porque si no, no se explica. En una zona que en 15 kilómetros cuadrados haya tantas tormentas, haya esa pérdida del sentido del equilibrio, que tendría que ver a lo mejor con la pérdida de la orientación de esos aviones, de la pobre vaca aquella que estaba así, la pobre, que se creía que si sigue, si no. Algo hay, ¿o no? No hay unas zonas de la Tierra que tengan una fuerza especial. Que en Francia, concretamente, al igual que en nuestro país, el Instituto de Meteorología dispone de una red de detectores de descargas eléctricas que ofrece un servicio a sus ciudadanos, entre los que se encuentran los ganaderos, de aviso de proximidad de tormenta. Ese aviso de proximidad de tormenta se da con una seguridad superior al 95% de la aparición de rayos. Y precisamente, no colgado, tiene sistemas automáticos en los que un ordenador central con una base de datos con el 95% de los datos, insisto, de los rayos que han caído y que están cayendo en ese momento, comunica
con un sistema experto, comunica con el abonado y le dice si en un radio de 25, 50, 100 millas o kilómetros, en fin, lo que él quiera, que se está produciendo una tormenta, y esto le daría tiempo a él, pues para un par de horas o el tiempo prudencial que él crea conveniente, para guardar sus animales y evitar este problema. Creo que en algunos casos hay comunidades como las de Santander que tienen algunos sementales que merecen la pena, puesto que valen del orden de 200, 300 millones de pesetas. O sea, ¿tú no crees que, no se les puede tener no al crees que en la Tierra haya unos puntos especialmente suspensivos, sí existen, sí, energéticos o que puedan provocar esas cosas? Como energéticos. Energéticos, por hablar una terminología vulgar. Yo he visto ahora mismo la fotografía. El Triángulo de Bermudas, el Triángulo del Silencio de Baleares, la zona esta de los Dientes del Diablo, ¿son zonas especiales o no? Bien. Desde el punto de vista geofísico, en medio Yo segundo. me lo plantearía desde otro punto de vista. La zona esta de Mesenc, que me he enterado que ahora que es Mesenc, ¿no? en el Loira Central, por lo visto, sí. En esa zona ¿habrá confluencia de múltiples pasillos aéreos? ¿Puede ser que haya un enorme número de avionetas? ¿Y la vaca qué tiene que ver en esa historia? Las vacas, lo de las vacas, el sonido de los teléfonos, todo eso se puede explicar perfectamente. Eso no tiene... O sea, pero es todo habitual... junto lo explicarías. Que todo se centre en 15 kilómetros cuadrados, la vaca, el pasillo aéreo, sí. los teléfonos. Sí, perfectamente, todo es un fenómeno eléctrico producido... Y que recibirás un montón de llamadas en contra tuya en nuestro teléfono. No, si no se trata, hay explicación para eso. Vamos a dejar hablar a Rivera, que tengo la conciencia muy intranquila con él y nos queda un minuto de tiempo. Bueno, rápidamente. Entonces, quiero decir que no, que realmente que la bola de fuego, como tal fenómeno, a mí realmente la que me preocupa son primero las terrestres, y todas aquellas que en algunas ocasiones producen incendios, en otras ocasiones no. En otras ocasiones digo incendios porque ha habido casos, ¿no? En que incluso han pasado por una finca y por donde han ido... ¿Qué explicación parapsicológica tiene una bola de fuego? Bueno, realmente parapsicológica no es que tenga una explicación concreta. Yo sé que yo barajo unas 8 hipótesis aproximadamente, de las cuales hay unas que de entrada no admito. Pues dime las que admitas solo, porque no tenemos tiempo para las inadmisibles. Hablamos de que si son problemas demoníacos, que no creo. Que son espíritus, tampoco creo. Que si son entidades extraterrestres, tampoco lo creo. No digo que no sean. Pero bueno, que en algunos, depende de cada caso. En la mayoría de los casos, a nivel paranormal, no le encuentro tampoco explicación, a nivel paranormal. Pero quizás en aquellos casos en los cuales van unidos otros fenómenos, como puede ser la combustión espontánea, de la que hablamos un poco la otra vez, porque ha habido casos de combustiones espontáneas cuando han ido los testigos a ver a la persona en llamas, han encontrado que hay una bola de fuego en la habitación, ¿no? Yeah. Entonces quizá vaya unido ahí en ese un momento, tema y otro. En el sentido paranormal, pero en la mayoría de los casos no creo tampoco que haya un componente paranormal, en principio, en lo que es la típica bola de fuego, vamos. Pruden, por ser protagonista 20 segundos fuera de nuestro tiempo. 20 segundos. Yo creo que la hipótesis más razonable del documental que hemos visto, que se puede aplicar, es lo mismo que pasa en esa otra zona también. Podría ser una influencia telúrica, una influencia del subsuelo, la que pudiese ocasionar lo que le pasaba a las vacas. El geofísico levanta las cejas. Y lo mismo, por ejemplo, que se comprobó en un pueblecito en Gales, ¿no? Cómo los niños nacían todos con un coeficiente pues mucho más alto intelectual, y era porque el subsuelo era muy rico en plomo. Aquí habría que estudiar qué es lo que el subsuelo, qué es lo que genera. Esto es volcánico, dicen. ¿Y eso no influye para nada en la conducta de la gente? Tiene que influir la cantidad de mineral, los imanes, la atracción. Las corrientes telúricas tienden a reajustar de alguna manera la corriente que se establece entre la atmósfera y la Tierra producida por las tormentas. Las tormentas tienen el papel de, como si lo dijéramos así, como comportarse como una batería. Van cargando la atmósfera para mantener una diferencia potencial entre unos 50 kilómetros y la superficie terrestre del orden de unos 300.000 voltios. Eso en buen tiempo. Entonces, hay una cierta explicación para que se produzcan corrientes, y es que en algunos lugares de la Tierra donde se están produciendo esa actividad tormentosa, se está inyectando a la atmósfera carga, y por tanto se está estableciendo un circuito. He permitido hacer un pequeño dibujito que explica precisamente cómo hay un movimiento de cargas neto en buen tiempo descendente sobre la superficie terrestre, que está cargada negativamente, y justo en las zonas de mal tiempo donde está esa tormenta,
nos encontramos con que la carga es positiva sobre la superficie terrestre, bueno, pues, inducida por la aparición de la tormenta. Luego hay una explicación que sí puede provocar eso. Entonces se producen corrientes desde las zonas donde la carga es negativa hasta aquellas donde la carga es positiva. Y naturalmente, como un esa corriente rapidísima tiende a desaparecer con la desaparición de la tormenta de esa zona. Los que veis Luego son fenómenos puramente de un momento a otro esporádicos. Los en relación con el... Perdona que te interrumpa. En relación con la imagen que he visto de la bola de fuego, tengo yo una imagen muy similar de una nube que se conoce con el nombre de alto cúmulo lenticular. Está producida por vientos fuertes en altura y que da una forma a la masa nubosa, una forma, digamos, como de platillo volante. Precisamente los servicios meteorológicos nórdicos, que reciben múltiples denuncias de avistamientos de ovnis, comprueban estos avistamientos, y en el 99% de los casos se ha comprobado que las denuncias de ovnis están precisamente relacionadas con la aparición de estas nubes. El problema es el 1% siempre. Pero, el problema siempre es el 1% que queda por comprobar. Que cada caso ni una palabra es más. Cada caso. Si no, no terminamos nunca. Se lo digo, el apartado de correos nuestro, 4700, código postal 28083, teléfono 91, si llaman fuera de Madrid, 586-9997. Y nosotros, a ver si me entero de dónde estamos, teléfono apartado de correos, tenías que venirme tú a echarme una mano. Introducimos el segundo tema, que es un tema de transcomunicación, una señora que habla con el más allá, parece que la gente o las energías que sean, no tiene ningún problema con las nuevas tecnologías, por lo menos mucho menor que el nuestro con los ordenadores. Y después de haberles dicho esto, paso a publicidad, que es lo que viene ahora. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Hablamos ahora de las transcomunicaciones, como les decía antes. Monique Simonet, que no se priva de nada, habla con su padre, con sus abuelos, con su nieto y con numerosos amigos, pero evidentemente no es que hable, es que hablan una vez que están muertos ya toda esta gente. Registra sus voces, sus palabras y las preguntas a las que les quiere hacer, pues se las contestan a través de un montón de videos. Vamos a ver la historia y hablamos después con nuestros invitados, como siempre. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha intentado ponerse en contacto con los muertos. Desde hace unos 40 años se utilizan nuevas técnicas para conseguirlo. Hay quien trata de comunicarse con el más allá mediante instrumentos de la tecnología moderna. En 1979, Monique Simonet, de vacaciones con su madre en Montpellier, realizó su primera experiencia. Y estos contactos han sido en la mayoría de los Había leído un artículo en una revista en el que se decía que era posible ponerse en contacto con los difuntos utilizando únicamente un magnetófono y un micro. La verdad es que no me lo creí mucho. Pero mi madre, que estaba conmigo, me dijo, probando no pierdes nada. Tienes el magnetófono de papá. Inténtalo. En mi vida había tocado un magnetófono. Monique sigue meticulosamente los consejos del artículo que acaba de leer. Hay que poner el magnetófono en posición de grabar y esperar. Durante ese tiempo, las dos mujeres deciden comer. ¿Está grabando? El micrófono está funcionando y grabando todos los ruidos de la cocina. Monique no tiene hambre. Hay que decir que hace ya muchos días que no se encuentra muy bien. Y además, aunque en el fondo no lo crea, esta experiencia la preocupa, porque no puede evitar tener esperanzas de que ocurra algo. Puede ser cierto que el más allá se manifieste a través de este aparato. ¿Y si lo escuchamos? De acuerdo. Vamos a escuchar los últimos minutos. Pero te gusta mucho. Ya, pero no sé qué me pasa. Ahora no tengo mucha hambre. ¡Es la voz de tu padre! ¡Es papá! Sí, le he reconocido. ¿Qué ha dicho? Voy a rebobinar. Los medicamentos de tu piso no son buenos. Mira, están caducados. Para Monique no hay lugar a dudas. Su padre, fallecido hace muchos años, es quien se ha manifestado para ayudarla. La voz de mi padre era algo extraordinario de escuchar. No podía creerlo y mi madre se echó a llorar. Después de la primera grabación, me quedé totalmente cautivada por lo sucedido.
Era apasionante. Y continué haciéndolo al día siguiente y en los días sucesivos. Y funcionaba siempre. Yo hablaba y a veces mi padre hablaba por debajo de mi voz. Al oír mi voz, escuchaba también la de mi padre por debajo de la mía. Monique también había vivido una prueba terrible. La muerte de su hijo de 11 años. En vida, ella le apodaba Cecil. Y él a ella, Mamín. Papá, eres tú. Cecil, eres tú. Sí, te oigo bien. ¿Estás bien, Cecil? Sí, estoy bien. Tienes un mensaje para mamá. Hola, mami. La transcomunicación instrumental no es tan reciente como pueda parecer. Se desarrolló hace unos 40 años y en los últimos tiempos se ha extendido mucho, especialmente en Alemania, pero también en Italia, en España y en Francia también. Consiste en grabar mensajes que llegan a través de diferentes aparatos, como puede ser un magnetófono o la pantalla del televisor, el ordenador e incluso mensajes recibidos por teléfono. Parece ser que se pueden atribuir a personas difuntas. En algunos casos muy raros, poco frecuentes por desgracia, se han analizado las voces que han sido grabadas y han resultado ser idénticas a las de las personas fallecidas. Estas misteriosas grabaciones intrigan a los medios de comunicación y muchos artículos hablan de las experiencias de Monique Simonet. A raíz de ello, Monique recibe muchas cartas de personas que han perdido a un ser querido y que le piden que entre en contacto con él. Me escribía mucha gente, cientos de personas. Quizá la cifra llegue casi a 1000. Durante muchos años, Monique estaba tan solicitada que no tenía tiempo para responder a todas las peticiones. Sin embargo, dedicaba a ello días enteros. Cada carta era un llamamiento angustioso que ella no podía ignorar. Incluso perdía horas de sueño, pero tenía que continuar, porque mucha gente había depositado en ella todas sus esperanzas y esperaban una respuesta. La explicación sería que son nuestros cerebros los que imprimen los sonidos en los aparatos. Yo no digo que esa sea la explicación a todo, pero creo que nuestro cerebro podría ser capaz de hacer algo absolutamente extraordinario con los aparatos de grabación. Thérèse Cruffel vive con el dolor y el constante recuerdo de su hijo Pascal, fallecido a los 19 años en un accidente de moto. Su foto era la única presencia que le quedaba de su hijo, hasta que un día se produjo un extraño fenómeno. Quizás sea Pascal que quiere comunicarse con ella. Thérèse decide tratar de establecer contacto con Pascal y se presenta en casa de Monique Simonet, de la que ha oído hablar a menudo. Gracias. Tengo que advertirle que no siempre funciona. También le he traído una cinta virgen. Junto con la foto, Thérèse ha tenido la precaución de llevar una cinta virgen para evitar cualquier tipo de superchería. Habla. Habla a tu madre. Habla a tu madre. Dile algo. Pascal, dile algo bonito a tu madre. Sí que es mi Pascal. Gracias. En un momento dado, mi hijo dijo, y lo oí bien, mi hijo dijo, adiós, mi querida mamaíta, mi mamaíta del alma. Y eso no lo hubiera podido decir ninguna otra persona, porque era una frase que mi hijo me repetía constantemente. El magnetófono no es el único medio utilizado en la transcomunicación con el más allá. También se utilizan televisores, cámaras de vídeo, fotográficas e incluso ordenadores. Jean-Michel Grancher es un apasionado de la transcomunicación, tema sobre el que ha creado una revista especializada. Durante una visita a Monique Simonet, esta le enseña una fotografía que le parece muy extraña. Fíjese, en el televisor hay una sombra muy rara. ¿Sí? Sí, es verdad. Mira, si le damos la vuelta a la foto se ve una cara. Una cara de hombre. Efectivamente, mire. Es la cara de mi abuelo. Es mi abuelo. ¿Cómo es posible? El televisor estaba apagado.
Entonces nos enseñó una foto de su abuelo, y comparando bien las dos fotos, se veía claramente que los dos retratos se parecían y que ella había logrado obtener, sin saberlo, la imagen de su abuelo. Existe un grave peligro que es el siguiente. En algunos casos, la gente queda totalmente hipnotizada por el magnetófono y se pasa el día escuchándolo sin hacer nada más. Y llega un momento en que el difunto, quien sea, le dice: deberías venir a reunirte con nosotros. Aquí soy muy feliz. Bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Hay alguna puerta? Sí, hay una puerta. ¿Qué puerta es? La muerte. Y se suicida. Es cierto que las misteriosas grabaciones de voces y rostros existen, pero para muchos de nosotros no tienen ningún sentido. Algunos investigadores estudian estos fenómenos y quizá algún día sepamos si realmente proceden del más allá. Si realmente proceden del más allá. Yo me quedaría con la frase que han escuchado ustedes: conviene de verdad que no practiquen estas cosas, que no lleguen ahora, pongan un magnetófono en marcha, porque no conviene jugar. Me imagino que es también tu consejo, Ignacio Darner. Indudablemente. Esto puede ser cosas que empiezas de broma y terminas pues muy totalmente condicionado por el fenómeno. Claro, él te puede a ti, es decir, que muchas veces ni siquiera... Puede que de ser nosotros los que estudiamos el fenómeno o manejamos el fenómeno, es el fenómeno quien nos maneja a nosotros. Yo no me cansaré de decirle de verdad que no se metan en berenjenales que no compensan, no porque los fantasmas estén ahí, sino porque uno puede creer que están ahí, que es mucho más peligroso, que es lo que decía Sinesio Darner. Don Manuel, usted dice que si no es de temas acústicos no sabe, no contesta, nos estaba diciendo. Es doctor en físicas y catedrático de la universidad, especialista en temas acústicos. ¿La psicofonía tendría una explicación científica? No, ninguna. Es decir, para captar las señales sonoras tiene que haber una fuente que lo genere, y luego están los micrófonos y a partir de ahí el resto del equipo, pero que tiene unas características de frecuencia, de sensibilidad, energía mínima que recibe. Entonces, dentro de esos márgenes sí es posible y tiene una explicación, aunque nosotros, puede haber micrófonos más sensibles que el oído, nosotros no lo captemos y el micrófono sí. Ahora, fuera de esos márgenes, ni muchísimo menos. Y en la película que hemos visto, con un equipo comercial casero, realmente es inaudito, y mucho más la afirmación de que es la voz del padre o del hijo. Reconocer la voz, Eso ¿no? es increíble, porque en el tema de cotejado de voces, que hoy en día pues, tiene una gran importancia desde el punto de vista judicial, hay que grabar la de la misma persona que se piensa dos veces en unas determinadas condiciones, y a pesar de ello hay unas extraordinarias dificultades para poder afirmar que es la misma persona. Con equipos súper sofisticados y aquilatando al máximo las... Sí, por descontado, y con unos equipos enormemente sofisticados, por lo cual esa afirmación, la verdad es que no tiene base. Usted sí cree en todo esto, ¿no? Sí, está súper demostrado que el fenómeno existe, y que incluso, como os comentaba antes, el fenómeno se produce en campanas de vacío, donde no puede entrar ningún tipo de sonido, el y se produce dentro de cámaras de Faraday, en la cual no puede entrar ninguna onda electromagnética. Hablaremos si se puede producir, porque decía el catedrático que eso era radicalmente imposible. Un poquito de publicidad y volvemos a este debate. Dejábamos el debate abierto, sobre todo en el tema del vacío, porque de hecho las ondas sonoras sí que, es decir, como otra energía, no se crean ni se destruyen, están por ahí, ¿no? Y hay teorías de que hipotéticamente algún día seríamos capaces de sintetizar esas ondas y escuchar, no sé si científicamente o no, escuchar la voz de Jesucristo, la voz de personajes históricos que en teoría están ahí, ¿o no? Pero hay un hecho evidente de que no se trata de un eco, puesto que contestan inteligentemente a las preguntas que nosotros Eso realizamos. sería el secreto de la psicofonía, es el diálogo, ¿no? Que era una de las teorías que había, que era pues que se recogían ecos, palabras perdidas. Esto está totalmente descartado, porque te llamarían por tu nombre, o por el tuyo, o por el mío, y se dirían cosas concretas. El fenómeno está sobradamente demostrado. Ya no se trabaja con magnetófono. Hoy día se ha llegado a la psicofonía dialogante, con un utillaje muy complicado. Pero lo más curioso de todo es que ellos mismos, y digo ellos entre comillas, porque
No sabemos Cuando hablas realmente de ellos, lo que es. ¿quiénes hablas? De lo que sea, de la inteligencia los dueños que de las produce voces. de la inteligencia que produce el fenómeno. Te van indicando el tipo de aparato, las horas más adecuadas, si aquel aparato, aquel micrófono no le sirve, te van indicando el perfeccionamiento del utillaje para llegar a unas comunicaciones más perfectas. Y hoy se mantienen conversaciones que duran pues minutos, 7, 8, 9 minutos de pregunta-contestación, pregunta-contestación. Pues te ha dicho Sinesio algo que el profesor, el doctor Manuel niega tajantemente, que es lo de la campana de vacío. Usted dice que se pueden hacer psicofonías en una campana... Siempre y cuando haya un aporte energético como luz, por ejemplo, luz. El que se puede hacer en una campana de vacío demuestra que no es una onda de presión, que no es una onda acústica, y sin embargo el fenómeno surge igual. Pero tiene que haber un aporte energético, en este caso luz. Si lo hacemos en vacío... Luz exterior a la campana. Si lo hacemos totalmente en un vacío absoluto y en la más absoluta oscuridad, no obtenemos nada. Porque no hay energía, no hay un soporte energético. No hay un soporte que canalice esa otra energía que sería la voz. Esa inteligencia, sea lo que sea, modula ese sonido. Por ejemplo, el sonido del bosque, o de la lluvia, o el oleaje del mar, es de los sonidos que mayoritariamente son modulados para obtener voces. Y oyes perfectamente como el sonido de la lluvia deja de ser sonido de la lluvia y se transforma en voz. Claro, yo creo que estos son técnicas que hemos estudiado y que corresponden, como hemos hablado, a otra física que desconocemos. Pero... Ahí le quiero coger yo después, pero déjeme ya sé que le vas a coger ahí. Para don Manuel, porque me preocupa el tema ese. Desde el punto de vista científico de un experto en acústica, ¿por qué en ese vacío es imposible y por qué fuera sí sería, no sé si posible o no desde su punto de vista? Sí. Para que se propague una onda sonora, en el caso de la luz y en el caso del sonido, hay una serie de analogías, pero hay una serie de diferencias. La luz sí se puede propagar por el vacío, el sonido no. El sonido necesita un medio, un soporte, que tenga dos características, que tenga inercia y que tenga elasticidad. Inercia, que tenga masa, el aire tiene masa, es imprescindible. Sin esas características es imposible que se propague. O sea, dos personas dentro de una campana de vacío no hablarían, no se oyen, no podrían hablar, no se oirían, pueden, mejor pero dicho. No se oyen. No se escucharía absolutamente nada. No se escucharían porque es imprescindible para que haya una onda de presión que el medio tenga estas dos características. Y el diálogo ese que, fuera de la campana de vacío, que dice Sinesio que se establece con esa voz, un diálogo coherente, ¿le llama a usted la atención o no? ¿O no entra a analizarlo? No, desde el punto de vista, digamos, científico, no hay posibilidad de explicación. No existe. Puede buscarse explicaciones por otros campos, pero indudablemente además me ha llamado la atención, y entro en que lo que comentaba, que indican longitudes de onda, frecuencias, características de técnicas de instrumental que generalmente está reducido pues a una parte de profesionales en todo el mundo que entienden un poco de esas técnicas. Me sorprende enormemente que esas voces puedan entender hasta ese punto para decir cuál es el elemento más fácil para poder comunicarse, pero no, científicamente eso no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Ninguna. No tiene ninguna explicación dentro de nuestra ciencia y de nuestra física ortodoxa y académica. Pero indudablemente el fenómeno existe y ya tiene una explicación. ¿Pero por qué se entiende tan mal? No hay más. Yo lo que me planteo siempre en las psicofonías, ruidos, incluso las imágenes, que no hemos hecho alusión, porque estamos hablando un poco de la acústica, las imágenes de... Son muy pobres estas imágenes. Bien, pues incluso las imágenes. Hombre, todo hemos visto, y además, vuelvo a insistir, había una llamada en el contestador de un chaval que decía que su padre veía en las nubes caras. Bueno, eso lo hemos visto prácticamente todos, hemos visto caras. Pero no hay una cierta vocación, con todo este ambiente que nos está rodeando y que estamos haciendo, de escuchar lo que realmente no escuchamos. Es decir, está diciendo mamaita, mamaita, te quiero mucho. Bueno, estoy de acuerdo que solo lo oye él. Hay una predisposición, pero por ejemplo, si yo hago unas grabaciones... Una predisposición bien intencionada, ¿eh? No estoy hablando de... Sí, pero ahora imagínate que yo hago unas grabaciones. Además hay que seguir unos criterios científicos y hay que ser muy exigente en la experimentación. Yo hago unas grabaciones, o las hace el doctor Sekonsky de la Universidad Alemana de Maguncia, o Otto King de Televisión de Luxemburgo, y te trae y te dice, escucha esto. Y nos dice que es una psicofonía a ninguno de nosotros. Y nosotros interpretamos distintamente las mismas palabras, la misma comunicación,
pues no hay más remedio que aceptarlo, porque es que además estas voces son muy pobres. Pero usted, Sinesio, es químico. Sí. Una película virgen de fotografía puede tener cualquier impregnación, cualquier pequeña cosilla, que eso a la hora de sacar una fotografía, bueno, de alguna forma se refleje en el positivado. No, cuando sale un rostro perfecto, cuando se ven hasta las pestañas. Es que no he oído ninguna psicofonía perfecta. Hombre, si tú me lo hubieras dicho, yo te hubiera traído diapositivas. No, yo no quiero oír más psicofonía, que estoy ya, que me dan un logo. Pero bueno, yo lo que 3 quiero días. decirte es una cosa, que sabemos que el fenómeno existe y que están en movimiento incluso. Y yo puedo certificar que el fenómeno existe. Lo que jamás diré es la procedencia del fenómeno. No lo dirá, quiere decir que no lo explicará, que no lo sabrá. No, es que un experimentador serio o un científico nunca puede decir esto es esto. Claro, y esto mucho menos. Usted se limita Podemos a tener una constatar tendencia. eso existe. Y como decía el personaje que salía en televisión, existe la posibilidad de que sean proyecciones mentales nuestras, telequinesia. Que salía en televisión, existe la posibilidad de que sean proyecciones mentales nuestras, telequinesia. Difícil, pero cabe esa posibilidad. Es una hipótesis de trabajo y toda hipótesis es buena mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, decir que conectamos con el mundo de los difuntos, pues hombre, eso es un poco demasiado. Es Conectamos que con una inteligencia. esta señora no se privaba de nada porque hablaba con todo el mundo. Esto es lo que no hará ni un doctor Sekonsky, ni un Conning, ni o sea, esto ni le yo suena mismo. un poco exagerado. No, no es que sea exagerado, es el cariño, es el amor, es la cosa de sensibilidad, la emotividad. Imagínate que estás haciendo prueba y te sale un familiar difunto tuyo y te dice, hola, estoy aquí, soy fulano de tal. Te quedas realmente pasmado. Por eso decía que la experimentación es muy peligrosa. Y como decían, han habido casos de personas que han sido inducidas al suicidio. Ven, te estarás muy bien, y se han suicidado. Y en Barcelona hay un caso de estos. Qué barbaridad. Pero no sabemos con lo que nos enfrentamos. Que hay dos posibilidades solos, de momento. La trascendental o la que estaría dentro del campo. Es que hay psicotelefonías, quiere decir que pones el contestador automático y también resulta que ahora te salen esas cosas. Yo no tengo experiencia sobre ese tema y no puedo decir, pero psicofonías sí tengo muchísimas. Psicofonías sí, eso es lo más antiguo de todo este tema. Y clarísimas, muy bien. No te puedo decir las dos teorías que hay, lo trascendental o lo científico, teleplastias, pensiformas, como quieras llamarles. Telergia, influencia mental nuestra. De todas maneras, los congresos que están habiendo en Suiza, en Basilea, esta teoría excesivamente científica cada vez se está debilitando. Lo que está clarísimo es que todos los elementos que se van incorporando a la técnica también se van incorporando a la paratécnica, a la parapsicología, a la parapsicobiofísica, que sería. Parapsicología que se lleva al laboratorio, que ya no se llama parapsicología, se llama transparapsicología. Transparapsicología. Nos interrumpía Sinesio al principio, y hacía usted muy bien. La pregunta está solamente con un sí, con un no, que yo tengo mucha curiosidad. La teoría esa de que algún día podríamos sintetizar las palabras de los personajes históricos. No. Imposible. A pesar de que estén por ahí. No, imposible. El sonido es una energía que ponemos en juego y es una energía que se va absorbiendo, que se va atenuando con la propagación, con todo, y es imposible completamente que esa energía perdure por tiempo indefinido. Eso es una utopía. Algún día le traeremos para los dos para hablar del caos, que es lo que explicaría mucha parte y que está ahora mismo de moda dentro de la lo muy posible, que ciencia. lo que hablábamos antes, que la mayoría de estos fenómenos pueden tener una explicación a nivel de física subatómica. Hay un libro suyo que explica un poquito eso, ¿no? Porque además, el tiempo, espacio y parapsicología, porque además hay una cosa que te iba a decirte, como te comentaba antes, 10 segundos. Que vivimos en un mundo que por un lado empieza con el principio de incertidumbre de Heisenberg y por otro con la teoría de la relatividad, o sea que todo es relativo, todo es incierto. Estamos tú y yo aquí. A mí la historia del caos me parece apasionante y todo lo de la física cuántica de ahí para abajo me parece que va a dar explicaciones. Yo opino como químico y tú como físico más que yo seguramente, indudablemente con mucho más conocimiento de causa, de que la mayoría de estos fenómenos encontrarán una explicación a nivel subatómico. Pues yo no sé si a nivel subatómico no encontrarán los fenómenos de los que vamos a hablar ahora, que son de los, cuesta hasta difícil, teletransportados. Francisco conducía su coche por una calle madrileña. El espacio y el tiempo desaparecieron y se encontró, en un instante, en el interior de una iglesia, en la ciudad de Salamanca. Bueno, pues vamos a hablar de teletransportados. A mí este es un tema que me parece complicado porque es realmente cargarse, bueno, pues dos esquemas que han sido permanentes en nuestra vida, que son el espacio y el tiempo. Jaume Bordas, que es un viejo conocido ya de este programa,
y José Guijarro, es cargarse el espacio y el tiempo, de un plumazo. Por supuesto que sí. Sí. O sea, separas esas dos medidas teóricamente convencionales, pero que nadie somos capaces de explicarnos y ya está. Es entrar en lo que diríamos la metalógica. Superar nuestras barreras de la razón y entrar en un mundo que tal vez resulte cuasi onírico, pero que no por eso deja de ser real. Yo viendo las explicaciones que se habían dado aquí en la documentación, porque yo soy un ignorante y lo he dicho muchas veces sobre estos temas, veía que también había explicaciones como de agujeros negros. Quizás hay más también. Desintegración, reintegración. Una de las explicaciones que había, por ejemplo, era una de los agujeros negros. Aprovechar los saltos, estos saltos de espacio-tiempo, el espacio que es curvo, que no es recto, y entonces aprovechar los dobleces. Hay tantas explicaciones. Lo que pasa teóricas. es que en el tema que vamos a ver después de la publicidad, a la que vamos a ir ahora, el agujero negro está al lado de mi casa en Madrid, con lo cual ya me mosquea bastante más el presunto agujero negro. Primero la publicidad y luego les explico lo de mi casa y todo eso. Bien, pues como les decía, vamos a ver esta historia que no es ni la primera ni la última. Tenemos un testigo aquí en el estudio de algo que pasó parecido a lo que vamos a ver y luego hablaremos con él. De un señor que, como les decía, iba por una calle céntrica de Madrid y apareció en Salamanca de repente. Vamos a ver. Este hombre ha traspasado el secreto que convierte el futuro en presente y ha vivido la alucinante experiencia de verse físicamente teletransportado en un viaje imposible, más allá de los límites de la realidad. Francisco Armas Ramírez de Verger, 46 años, vive en Madrid. Para su familia y quienes le conocen, Paco es un hombre extrovertido y cordial, un tipo simpático. Trabaja como administrativo en las oficinas del Insalud. Mi vida es normal, pues como la de mucha gente. Es familia, trabajos, vida, hijos. Hasta que un buen día jugando con uno de mis grandes amigos me dijo que yo tenía posibilidades de leer la mano. Toma, joder. Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Me estás haciendo trampas o es que me lees el pensamiento? Para Paco, hasta entonces todo se había reducido a simples corazonadas o casualidades sin mayor importancia. Pero eran demasiadas coincidencias y cuanto preveía, cobraba asombrosa exactitud y empezó a tomar en serio esa capacidad que tenía para adivinar el futuro. Hay otra cosa que también... Así fue aficionándose a la quirología y a la quiromancia, pero eso sí, sin cobrar jamás un céntimo a cambio y considerándose en todo momento un aficionado en estos temas. Estaba a punto de verte en la cárcel. Yo me lo tomé en plan de juerga, la verdad es que yo me lo tomé en plan de risa, hasta que ocurrió lo de Chus. ¿Me lees la mano? A ver, déjame tu mano. Cosas buenas, por favor. Mira, tú este año te casas seguro. Oye, Paco, mejor léele la mano a ella, que la que se casa conmigo es ella. Vale, ¿no? Hombre, no tiene dinero. Mira, tengo algo que decirte muy serio. Y lo que empezó entre copas, risas y bromas, se convirtió en una nueva visualización para Paco, en un súbito flash que le permitió ver con claridad lo que habría de ocurrir y que desgraciadamente sucedió muy poco después. Esta mujer, pues cuando yo me la encontré, se me abrazó llorando y me dijo: Paco, ¿qué va a ocurrir más de mi vida? Quiero saber mi destino. Y eso es lo que me hizo replantear mi actual vida. Porque yo pienso que no es que tenga poderes, pero sí facultades para encaminar a la gente. A María Jesús de repente le cogió la mano y con un tono un poco triste le dijo que si tenía un hijo, que se iba a ir de vacaciones con él y que tuviera cuidado porque al ser un crío inquieto, pues que iba a tener problemas si le iba a suceder algo. Nos pareció una persona bastante simpática y con veracidad de lo que decía, como lamentablemente así sucedió, ya que el hijo de María Jesús, un crío pequeño, ese verano se subió a un poste de alta tensión y lamentablemente falleció. El
El 29 de enero de 1985, Paco había madrugado para llevar a su mejor amigo al aeropuerto de Barajas. Este tenía que volar con destino a Bilbao. Sin detener la marcha, tomó el camino de vuelta ante el desconcierto y la incredulidad de su amigo. Mira, hay algo que tú me conoces muy bien. Aquel 727 se estrelló contra la ladera de un monte en la maniobra de aproximación al aeropuerto. No hubo supervivientes. Pero su amigo no se encontraba entre las 148 víctimas. Paco le había salvado la vida. Y me abrazó de una forma muy cariñosa y le dije, olvídate que dejaremos de ser amigos, me harás una faena muy seria. Y así ocurrió. Que verdaderamente en esta familia, todo lo que se diga poco de transmisión del pensamiento, ¿eh? Oye, madre. Y así llegó para Paco aquel inolvidable 1 de marzo de 1989. Eran las 4 de la tarde cuando, como todos los días, se despidió de su madre para dirigirse al estudio. Cogió su coche para cubrir los pocos kilómetros de todas las tardes. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, se vio en el interior de una iglesia. Por un instante, un hombre sensato, equilibrado y razonable, sintió el pánico de estar perdiendo la razón. Un instante que se le hizo eterno. El cerebro de Paco se convirtió en un torbellino enloquecedor. Todo era increíble. Paco no sabía dónde estaba. No entendía nada. No conocía aquella iglesia. Salí de la iglesia, no sabía dónde estaba, hablé con unos matrimonios, te pregunté qué iglesia era aquella. Me dijo que era la iglesia de los dominicos de Salamanca. Cogí el coche, lo visualicé en ese momento, estaba allí cerca. Me metí, arranqué y me vine directamente a Madrid corriendo, no sabía qué es lo que había ocurrido. Su única obsesión era llegar cuanto antes al estudio y hablar con Carmen para buscar una respuesta, si es que existía explicación alguna. Carmen, no sé qué me ha pasado, me estoy volviendo loco. Habíamos quedado a las 4:30, pero no llegaba. Así que llamé a su casa y su madre me dijo que había salido hacía un ratito. Llegó a las 7:30. Cuando abrí la puerta le encontré pálido, muy descompuesto, muy nervioso. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que se había encontrado de repente en Salamanca. Le miré asustada, sin entender de qué me hablaba. Reflexionando, nos dimos cuenta que en esas 3 horas no había tenido tiempo de ir a Salamanca y volver en coche. Le recordé que esa mañana había cambiado el aceite del coche y le pedí que lo comprobáramos. Bajamos y efectivamente en el kilometraje que marcaba estaban solamente 230 kilómetros. Solo podría ocurrir que él hubiera hecho un camino, o el de ida o el de vuelta, pero no los dos. Hoy, después de 4 años, la vida de este hombre sigue marcada, quizá para siempre, por el recuerdo de aquel viaje inconcebible. Para Francisco Armas, los efectos y los hechos que vivió están muy claros, pero la causa que los produjo permanece inalcanzable para su razón. Esta es la historia de Paco y la verdad es que a mí me preocupan bastante más que las visiones esas posteriores que prácticamente lo ve todo. El hecho de esos 230 kilómetros, que es la distancia efectivamente que hay entre Madrid y Salamanca, que marcaba el cuentakilómetros de su coche. ¿Esto ocurre con frecuencia, Jaume? Frecuencia no es un caso frecuencia, pero se han dado... Quiero decir, pero ahí hay una literatura médica, sí, una literatura parapsicológica. Literatura hay muchísima, ¿no? Ahora, saber si es cierta del todo o no. ¿Y cómo se podría explicar de otra forma, si no fuera...? Bueno, en el reportaje no queda suficientemente clarificado
las circunstancias que rodean al hecho de la teleportación, pero en muchos casos, y bien documentados, estos viajes a través del espacio-tiempo de una forma extraña suelen producirse tras la entrada de nubes, y justamente en ese momento el coche en el que viajaba, pues cuando sale de esa nube, el paisaje ha cambiado y se ha producido un cambio sustancial de circunstancias. Este hombre pasaba en una calle que sí que es imposible, ¿no? Porque me la conozco. En este caso ha ocurrido, baches hay, pero ha ocurrido en una ciudad todavía. Y se modifica un poco el contexto normal en el que ocurren estos casos de teleportación. No obstante, existen, digamos, casos bastante documentados de Madrid, en Barcelona, de circunstancias similares o al menos parecidas, es decir, personas que han salido de sus domicilios, se han colocado en el coche y que a lo mejor tardaban un tiempo muy determinado en cruzar la ciudad y ese tiempo se ha visto o muy prolongado o muy acortado de una forma inusual. Y algo que también es muy curioso, y es que en algunas de esas teleportaciones, yo recientemente he estado estudiando un caso en Gran Canaria similar, se ha producido un incremento de la gasolina que había en el vehículo. O sea, no solamente no gasta, sino que se le llena el depósito. Efectivamente, es decir, digamos que el fenómeno es un poco generoso en ese sentido, ¿no? Concretamente me estoy refiriendo a un caso ocurrido en Gran Canaria, en la que una mujer, tras haber tomado una curva de deceleración de una autopista, entró en una nube. En el interior de esa nube pudo ver una especie de haz de luz que la transportó. Hay un vacío en su mente que solamente puede ser rescatado a través de la hipnosis y, bueno, apareció pues 30 kilómetros más allá, en un lugar conocido como la Caldera de los Marteles, en un lugar abrupto, con... Hombre, lo que pasa es que a mí no me gustaría decirlo porque a lo mejor los de tráfico toman venganzas, pero todos alguna vez conduciendo, sin llegar a dormirnos, de repente nos damos cuenta de que estamos, pero ¿dónde estoy y tal? En carreteras que más o menos conoces, en bueno, pero es que claro, hay una cosa que es importante, nos fijamos ¿hasta mucho... qué punto eso es una cosa real? ¿Realmente se duerme y es capaz de conducir dormido? Que sería otro fenómeno también. Nos fijamos mucho en el fenómeno, pero por desgracia no en el individuo. Yo creo que nos tendríamos que fijar mucho más en el individuo. O sea, antes de aceptar el caso, hacer pasar a esta persona una serie de pruebas determinadas. Y cuando tú sometes a hipnosis a esa mujer que hablabas de Gran Canaria, ¿qué dice que pasó en ese momento? En este caso concreto ella hablaba de que una vez en el interior o sea, a través de este haz de luz, llegó a una estancia ovoide con mucha luz. O sea, un platillo. Sí, en un platillo volante. Pero los hombres están muy presentes en estos temas de teletransportación, ¿no? Generalmente suelen pasar. Pero cuidado, que la hipnosis tampoco es demostrativa. Yo he tenido muchos casos de presuntos pues, abducidos y la verdad, en muchos casos son fabulaciones. O sea, la hipnosis no es demostrativa. Quizás en un 95% no lo es. El fenómeno está. La persona te cuenta algo que puede ser también una fabulación. Porque una persona, por muy hipnotizada que esté, nos puede engañar también. Pero yo lo que digo, que el caso de Francisco, hombre, es para volverse loco. A mí me ocurre eso y no se me ocurre coger el coche y volver a Madrid. Me voy al primer hospital de urgencia y digo que estaba en Madrid hace 2 minutos. Que yo no estaba aquí, pero claro, es que a lo mejor no, porque me da vergüenza decirlo. Sí, pero... ¿Cuál es la reacción de una persona que está...? Muchas veces la teleportación suele ser el colofón a una serie de experiencias previas. Hemos visto, por ejemplo, en la escenificación anterior, que este hombre ya tenía unos antecedentes relacionados con los fenómenos paranormales. O después los tuvo a raíz de eso. Esto es algo estamos divagando sobre algo que tenemos aquí. Un señor que es testigo y que ha sido protagonista de algo parecido. ¿Qué es lo que te ocurrió a ti exactamente? Pues nos dirigíamos de Almería hacia Barcelona en una furgoneta. ¿Nos dirigíamos quién, tú y? Sí, y mi hermano. Y más o menos al cabo de 1 hora de viaje, pues vimos como unas luces en el fondo que parecía como un tráiler volcado y pensamos que era un accidente. Minutos o segundos, no se puede precisar, vimos como una especie de figura que estaba al lado izquierdo de la carretera. Esta figura era como translúcida, parecía que flotaba. Y la única palabra que recuerdo es que mi hermano dijo, es un fantasma. Cuando estábamos a su altura, pues los pelos se me erizaron. Recuerdo que seguí conduciendo y la observaba. Y al cabo de un momento las luces aquellas que habíamos visto delante no estaban. Entonces tampoco estaba la carretera. O sea, a partir de este momento esto empieza a ser como una película, ¿no? Resulta que yo me veía a mí y a mi hermano por detrás.
y delante de nosotros, en la furgoneta, había como unas luces enormes que cada vez se iban haciendo cada vez más grandes, se aproximaban más. Al fondo, pues había una figura muy alta también. La anterior posiblemente... Luminosa y todo eso, ¿coincidía un poco con ese haz de luz al que se refería antes Yamen? ¿O era una figura clara? No, aquella era concreta. La primera no, la primera era como translúcida, era algo así como una persona que flotaba como si tuviese escafandra, ¿no? La segunda no, la segunda era un cuerpo humanoide, alto, muy alto, yo creo que más de 2,5 metros por lo menos. Levantó la mano y entonces ya vi más cosas todavía, ¿no? Aquello parecía como una especie de pequeña ciudad. Y habían como unas maquinitas pequeñas, parecían los toros de cargar paquetes, de cargar cajas, pero de color amarillo también, pero no tenía ruedas, flotaban. Y se deslizaban de un extremo al otro de aquellas luces enormes, pues, a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, resulta que cuando ya nos acercamos a aquella figura, se plantó delante de la furgoneta, de lo que yo creía que veía, ¿no? La furgoneta como una película, y no recuerdo nada más. Entonces resulta que nos despertamos y yo estaba tumbado en la furgoneta en el volante, mi hermano estaba con la cabeza hacia atrás y... Pero te despertasteis, es decir, que salisteis de un estado como de sueño. Sí, parecía sueño. Lo más parecido al sueño. Lo más parecido, pero era distinto, era como anestesiados o algo así, porque se oían voces de fondo, ¿no? Y entonces, claro, ya me acabé de despertar y vi la gente que me decía que estaba borracho. No entendía qué pasaba. ¿No habéis bebido nada, por supuesto? No, yo no tomo alcohol. Mi hermano tampoco. Y luego, cuando empezaste a explicaros tu hermano y tú lo que habéis vivido, ¿coincidieron las...? Sí, pero esto fue al cabo de 4 años. O sea, que lo más curioso es que la gente pues empezaron a decir que estábamos borrachos y tal, pero es que lo curioso es que la furgoneta estaba aparcada en un jardín público y resulta que la gente me decía que... le pregunté yo a la gente, ¿no? Que qué jardín era este y me dijo, ¿no te duele la borrachera? Yo no bebo. Total, ya me enfadé, bajé de la furgoneta y sí, vi que estaba dentro de un jardín, ¿no? O sea, en un jardín público. Pero no habían las marcas de que yo hubiera pasado con la furgoneta por allá. Y entonces les pregunté y me dijeron que estaba en Castellón de la Plana. O sea que esto ocurrió, digamos, en Almería, en las afueras. ¿Era el destino vuestro? No, nosotros íbamos de Almería a... Íbamos de Almería a Barcelona. A Barcelona y aparecisteis en Castellón. En Castellón de la Plana. En medio de un jardín público. Pero ¿Vino algún policía o algo para...? No, ya cuando la gente empezaron a amarrollarse y tal, puse la velocidad y ya a partir de ese momento no hablamos más del tema, porque es que yo no sabía qué había pasado, por supuesto. ¿Y no comentaste nada con tu hermano? No, nunca más. Hasta el cabo de 4 años, entonces sí, le pregunté si él se acordaba lo que había visto, hicimos unos dibujos, estaban nuestras señoras... ¿Eres pintor? Yo soy pintor. Y mi hermano también es muy buen dibujante. Y entonces resultó que sí, que los dibujos coincidían con lo que habíamos visto. Yo creo que tenemos los dibujos que pintaste y que tenían algo que ver con lo que viste por allí dentro. Bueno, no, esto ha sido posterior. Esto es esto que estamos viendo en pantalla. Estos son pinturas al óleo. ¿Pero qué influencia tiene tu pintura a partir de que te ocurre todo eso? ¿Cambia? Pues cambia radical, sí, por supuesto. Porque de hacer una cosa comercial a empezar a tener ideas como estas, ¿no? Que te vienen, los vas desarrollando en bocetos y después lo vas realizando. Claro, esto fue un trabajo que duró aproximadamente 3 años, pero ahí está. ¿Os encontrasteis después bien cuando os despertasteis de esa...? Sí, por supuesto, estamos la mar de bien. Si es que mi hermano incluso pensaba que nos habíamos dormido, realmente, ¿no? Yo también lo pensé y continuamos ruta. ¿Pero qué sensación se tiene un poco lo que yo decía antes? ¿Crees que te has vuelto loco? ¿Cuál es el primer impulso cuando te dicen que estás en Castellón de la Plana? Que es mejor callarse porque realmente no sabes qué decir. Es que es imposible, no tienes ningún argumento. Te quedas en blanco porque dices, bueno, no es posible, no es posible. ¿Y a partir de ese momento, entonces, Ángel, o no? Ah, yo fabuloso, sí, por supuesto. ¿Pero no te da pánico volver a coger el coche ni nada? No, al contrario. Ahora vivimos mucho mejor. ¿Y cuando pasabais y visteis todo aquello, había la nube a la que se referían esos...? No, quizá la pequeña nube es la que tenía aquella figura que después más adelante nos enteramos que no era una figura... Y que era por la zona de Almería, sí, una especie de zona desértica, más o menos. Totalmente desértica. Madre de amor hermoso. ¿Qué opináis? Teorías muchas, claro. A ver, la primera. Teorías muchas. Sobre todo el hecho de traspasar la materia de alguna manera, ¿no? De una forma muy coloquial. Es una de las teorías que existen. Por ejemplo, nosotros vemos un ventilador y un ventilador tiene 2 palas. Pero cuando está en funcionamiento es un círculo. Entonces la materia está formada por ondas y depende de la velocidad de estas ondas, podemos incluso pasar entre medio quizás. Los cazas, esos aviones cazas que llevan la ametralladora que pasa a través de la hélice, eso sería una forma de pasar directamente a otro punto. En lugar de, si vamos a pasar al piso de abajo, en lugar de bajar la escalera, dar toda la vuelta, si la vibración de la materia que está aquí nos permitiera pasar a través de este piso, pasaríamos directamente abajo y entonces quizás estaríamos en... Y luego hay un factor que tal vez no debemos de pasar por alto, y es que parece que algunos lugares registran una cierta actividad determinada. De Almería, por ejemplo, es ¿no? decir,
hay un investigador norteamericano que propugna que ciertos lugares se cargan de energía solar o de una determinada energía y que unos días determinados al año puede ejercer una acción determinada sobre los objetos que están o están cruzando en aquel preciso momento ese lugar. Un paradigma de esto sería el famoso Triángulo de las Bermudas. También es importante otro punto, es en el individuo en sí. O sea, todas las personas que han sido abducidas o teletransportadas tienen una hiperactividad en el temporal derecho también. ¿Tiene una hiperactividad? En el temporal derecho. Al igual que las ¿Qué personas... es el temporal derecho? Sí, o sea, de hecho, en el córtex cerebral, en el temporal derecho, hay la carga bioeléctrica mucho más fuerte. Si le hacemos, por ejemplo, un electroencefalograma, se denota siempre pues, una carga más activa en el temporal derecho. ¿Es el que controla qué funciones del cuerpo? Bueno, es que normalmente todas las personas que tienen fenómenos paranormales, tanto psicocinéticos, todos por ejemplo, como las que desarrollo. tienen percepción extrasensorial, como estas personas que han tenido abducciones, todos tienen este punto. Yo, desde mi punto humildísimo de vista, quiero decir, y volver a insistir a lo que os decía al principio, ¿no? Que sería la explicación de toda la parapsicología, todos los temas que hemos ido tratando aquí, que unos son más creíbles, otros más difíciles de creer. Este sería el teóricamente más fácil de entender y a la vez más difícil de admitir. Quiero decir, porque el espacio y el tiempo son realmente dos convencionalismos, es decir, el presente es una especie de gran momento. ¿no? Si me permites, también y siguiendo el campo coloquial, ¿no? Sí. Por ejemplo, José y yo vamos cada cual con su coche por una carretera de muchas curvas. Él va con su coche por un lado, yo por el otro. En un futuro nos podemos encontrar. Pero en cambio, si tú vas en un helicóptero, sabrás antes que nosotros que nos vamos a encontrar. Claro. Entonces, el presente, podríamos decir que es muy amplio. Todo depende de la persona que lo vive, ¿no? Yo creo que el fenómeno de las teleportaciones sea tal vez el fenómeno que nos muestra de forma más plausible la existencia de otras dimensiones o la acción de otras dimensiones en nuestro ¿Cuáles serían, en definitiva, las tres hipótesis más coherentes? Hombre, ¿El agujero negro? La de los marcianos, es decir, la de posibilidad de que un objeto externo a nosotros... a través del agujero negro, por supuesto. Claro. Por una energía, que se puede hacer por una energía, por el agujero negro, por lo que sea. La siguiente sería la del lugar concreto que se carga de una determinada energía y sirve de puente entre diversos mundos dimensionales, es decir, la posibilidad, o sea, como una especie de que puedas viajar de lanzamiento rapidísimo entre dos lugares de una enorme carga, una positiva y una negativa, por ejemplo. Sí, pero así, ¿no? Yo me atrevería a decir que este mundo supradimensional que coexistiría con nosotros está ahora mismo en este mismo plató. Lo que ocurre es que tal vez no hemos entrado en el régimen vibratorio, es decir, la mayoría de fenómenos paranormales... en televisión española y encima tengo un problema empresarial. Podrían explicarse a través de la resonancia psíquica, es decir, cuando un personaje entra en la misma onda vibratoria que el fenómeno, ese fenómeno se manifiesta en nuestro mundo. Que es también una cosa distinta a cuando nosotros traspasamos la puerta de este universo paralelo y nos metemos en el otro mundo. Sí, entonces encaja, es cuando... Encaja con los hiperactivos, Efectivamente. Entonces es cuando entramos en ese mundo distinto y abierto y podemos llegar a decir, este hombre pues ha entrado en una dinámica enfermiza, pero es que a lo mejor ha visto una realidad que es... Tú te imaginarías, por ejemplo, por ponerlo en un ejemplo banal, que un ser de la cuarta dimensión se plantara en el mundo de la tercera dimensión, la visión que tendríamos de este objeto sería una visión distorsionada, igual que si nosotros entráramos en el mundo de las sombras. El ser de la sombra vería una sección de nuestras tres dimensiones, el plano. De esas, nuestro plano. Sí, eso lo inventó Platón hace muchos siglos. Entonces, por supuesto, existe una visión distorsionada que tal vez sea esa visión distorsionada que tenemos nosotros de los fenómenos. La visión distorsionada es la televisión, también, que es la desintegración y la reintegración. Desintegrarse totalmente y volverse a reintegrar en otro sitio. Bueno, aquí podemos estar hablando y especulando sobre un montón de cosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Les adelanto un poco los temas de la próxima semana. Hablaremos del viaje astral, un viaje que a veces no tiene retorno. Hablaremos de una misa negra. Y hablaremos de algo que hemos titulado La casa que nunca olvida. Una casa con recuerdos y, por cierto, con malos recuerdos. Todo esto les esperamos la semana que viene, como siempre a estas horas. Que sean ustedes moderadamente felices. Muchas gracias por estar con nosotros.